Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? Qué bien, qué bien. También yo estoy bendecido de estar aquí entre ustedes esta tarde. Pues sé que las mujeres tienen fiesta, no este viernes, sino el próximo, para que vayan poniendo a remojar los frijoles, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, pues nada más es un pequeño recordatorio. Y también para los que estamos en el discipulado, no se vayan a ir de largo con las vacaciones. Ya este próximo sábado a las 6 de la tarde los esperamos para iniciar nuestro segundo bloque del discipulado. Y los jóvenes también los esperamos el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, pues son todos los recordatorios que tenemos y vamos a empezar nuestro estudio esta noche en Segunda de Crónicas, como lo hacemos todos los miércoles. Estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos capítulo por capítulo y estamos estudiando el libro de Segunda de Crónicas. Y hoy nos encontramos en el capítulo 27 y hemos venido estudiando una lista larga de reyes que reinaron, que gobernaron la parte sur del territorio de Israel. Y hemos venido viendo cómo muchos empezaron bien, pero terminaron mal. Pero esta noche alguien va a ser la excepción, alguien va a hacer la diferencia. Y alguien se llamó Jotam, que significa su nombre, Dios es perfecto. Y creo que este hombre tiene mucho que enseñarnos esta noche. Y nosotros como hijos de Dios debemos de no solo intentar hacer la diferencia, sino hacer la diferencia para la gloria de Dios. Amén. Donde quiera que Dios te haya puesto, cualquiera que sea tus circunstancias, ahí Dios espera que tú marques la diferencia. Lo estudiábamos el domingo pasado, ¿sí? Aún nuestro Señor Jesucristo en su forma de entregar su espíritu lo hizo de una manera como nadie lo ha hecho ni lo podrá hacer. Entonces, como hijo de Dios, creo que tenemos la capacidad de poder hacer la diferencia. Y repito, donde quiera que Dios nos haya puesto y en las circunstancias, porque no todos estamos en las mismas circunstancias, pero cualquiera que sea esa tu circunstancia, ahí Dios te ha llamado a marcar la diferencia. No para que se hable bien de ti, sino para que tú seas un objeto de gloria a Dios. Para que tú seas un testimonio vivo de que verdaderamente Dios existe. Amén. Entonces por eso le he titulado la enseñanza de esta noche, haz la diferencia. Y me gustaría empezar con este pasaje del Nuevo Testamento que está en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 27. Son unas palabras bien conocidas, habladas por nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Preste oído, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por la bendición. Lo reconocemos por el privilegio que tenemos de poder congregarnos. Gracias por darnos un lugar tan bonito como este. Gracias por darnos una preciosa familia en Cristo con la que nosotros podemos gozarnos, podemos ser de bendición para ellos y ellos pueden ser de bendición para nosotros. Reconocemos lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Ahora, Señor Jesús, queremos disponer nuestras mentes y nuestros corazones. Este mundo nos agobia con tantas cosas, pero que esta tarde podamos hacer todas esas cosas a un lado y podamos prestar oído
a tu palabra. Queremos escuchar de ti y sé que eres fiel para hablar a cada uno de nosotros por medio de tu palabra escrita, inspirada por tu Espíritu y dada a nosotros, Señor, con un propósito. Y pedimos, ese es el deseo de nuestro corazón, pedimos que ese propósito se cumpla hoy, esta noche, en nuestra vida. Ese propósito por el cual tu palabra fue hablada hace muchos años y fue escrita hace muchos años, pero sigue siendo igual de poderosa hasta el día de hoy. No queremos hacer nada que estorbe tu preciosa obra, Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Queremos poner nuestro granito de arena esta noche. Y lo menos que podemos hacer es poner atención y no dejar que nada nos distraiga. Queremos disponer y disponemos nuestros corazones esta noche. En el nombre de Cristo Jesús intercedemos por todos aquellos hermanos en la fe que sufren por causa tuya, por todos aquellos hermanos que desearon estar aquí y no pudieron, por cuestiones de salud o por cuestiones de situaciones difíciles que no les fue posible venir. Intercedemos por cada uno de ellos. Y nosotros pues te damos gracias porque aquí nos permites estar en tu casa, alabarte, a escuchar tu palabra y ser de bendición unos para otros. En el nombre de Cristo Jesús pido todas estas cosas. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Entonces seguimos, hermanos, con nuestro estudio en el libro de Crónicas. Estamos en el capítulo 27. El miércoles pasado estudiábamos la triste historia de este rey que empezó bien y le fue muy bien, pero en los últimos años de su vida su corazón se volvió muy soberbio y quiso más de lo que le correspondía. Y él entró al templo de Dios y quiso hacer el trabajo que solamente le correspondía a los sacerdotes, que era ofrecer incienso en el altar para adorar al Señor. Él fue reprendido, no le gustó, y el Señor lo llenó de lepra. Él tuvo que salir corriendo, pero antes de eso, el sumo sacerdote con 80 sacerdotes valientes vinieron a poner al rey en su lugar, a confrontarlo. El rey se molestó, Dios lo castigó, este rey salió huyendo y vivió resguardado, aislado, y su hijo Jotam empezó a gobernar, a encargarse de los asuntos del reino, pues porque su papá tenía lepra, estaba limitado no solamente a tener ese acceso con la gente que él gobernaba, pero también él solito se cerró la puerta para poder participar en la adoración a Dios, porque había una lista específica en la que Dios había dado de qué personas podían entrar en su santuario para adorarlo, y los leprosos no estaban ahí. Entonces este rey pagó un alto precio por permitir que la soberbia tomara lugar en su corazón. Y por si hubiese sido solamente una acción de una vez, sabemos que tenemos a un Dios misericordioso. Si él se hubiese arrepentido, el Señor le hubiese extendido misericordia. Pero sin embargo, en ninguna parte de la palabra de Dios se nos dice que este rey se arrepintió, sino todo lo contrario, endureció su corazón y así se murió. Entonces, ahora vemos que su hijo, Jotam, va a tomar su lugar. Y vamos a estar leyendo este capítulo, que es el capítulo 27, y sé que a alguno de ustedes les va a dar gusto, porque solo tienen 9 versículos. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a salir temprano, vamos a tener tiempo para convivir más. Son 9 versículos nada más, pero para decir mucho, no se necesita decir mucho. Este hombre empezó bien y este hombre terminó bien. Y vamos a estudiar por qué. Y vamos a ver 2 cosas muy importantes en la vida de este hombre. Este hombre siempre buscó agradar a Dios, pero también siempre buscó alinearse, emparejarse, ponerse en el mismo surco en la voluntad de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales este hombre hizo la diferencia
en la lista de todos estos reyes que han venido empezando bien, terminando mal, o empezando mal y terminando requete mal, pero en esta ocasión él marcó la diferencia. Este hombre, Jotam, empezó bien y terminó bien. Y este capítulo lo vamos a dividir en 3 partes, sí, porque sabemos que el pastel no se come solo, se disfruta mejor, ¿a poco no? Compartido, ¿verdad? Sí. Entonces, pues del versículo 1 al versículo 2 vamos a ver cómo este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él buscó complacer a Dios. Y qué hermosa actitud, porque muchas veces no nos levantamos en la mañana con esa actitud, ¿verdad? De, ¿cómo voy a agradar a mi Señor este día? Pero este hombre sí lo hizo. Y del versículo 3 al 5 vamos a ver todas las grandezas, todas las grandes obras y las grandes victorias que Dios le permitió tener a este hombre. Y vamos a ver también cómo este rey Jotam empezó por su propia persona. Él fue de adentro hacia las fronteras de sus enemigos. Él conquistó su corazón para con el Señor y de ahí fue hacia afuera. Y lo vamos a ir viendo conforme vamos leyendo ese pasaje. Y por último, los últimos versículos, del versículo 6 al 9, vamos a ver cómo este hombre ordenó sus caminos delante de Dios. O en otras palabras, cómo terminó él su vida o se distinguió por ser un hombre que siempre buscó estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque una cosa es hacer cosas buenas y otra cosa es estar en la perfecta voluntad de Dios. Cristo Jesús, en 3 años, Él dijo, Padre, he cumplido mi misión. Y yo llevo 45 años y yo no puedo decir lo mismo. Entonces esa es la diferencia de hacer cosas buenas y de estar haciendo la perfecta voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que este rey no necesitó más tiempo que 16 años, eso fue lo que él reinó. Uy, qué poquito. Sí, su papá se aventó casi 52 años en el trono, pero en 16 años él cumplió su misión, así como nuestro Señor Jesucristo. 3 años, misión cumplida, vámonos de aquí. Entonces, pues me gustaría hacer mención de algunas cosas interesantes antes de empezar a leer el capítulo. Este hombre, Jotam, su nombre significa Dios es perfecto. Él tenía 25 años cuando le pusieron la corona sobre su cabeza y lo nombraron rey, porque él ya gobernaba a su pueblo. Acuérdense, su papá había estado en pecado, en desobediencia, tiene lepra, está muy limitado. Entonces ahora Jotam se vio en la necesidad pues de empezarle a entrar a los asuntos del reino. Pero fue hasta los 25 años que muere su padre y lo coronan rey. Y él estuvo reinando por 16 años. 3 cosas antes de empezar a leer el capítulo. Él tuvo como contemporáneos, o sea, mientras él vivió, por ahí en su pueblo también se andaba paseando y comiéndose tacos ahí en los Pericos y yendo a comprar ahí al Oxxo y otras cosas. El profeta Isaías, el gran profeta Isaías, también el profeta Oseas y también el profeta Miqueas. Entonces, este rey tuvo el privilegio de escuchar a estos hombres de Dios, no solamente a verlos, sino escucharlos hablar la palabra de Dios. Otro de los asuntos también interesantes que vemos de este rey es de que él hizo grandes obras y grandes victorias, y estas cosas quedaron inscritas o registradas en el libro de Reyes, pero también en el libro de Crónicas. Pero lo más importante, o la acción más importante que él hizo, fue caminar con Dios, porque pudo haber logrado muchas cosas buenas para su pueblo, pero haberlo alejado a su pueblo de Dios, o él mismo haberse perdido de Dios. Y ya leíamos en el pasaje inicial hace ratito,
lo que Cristo nos decía sobre las cosas que podemos lograr en este mundo, que muchas veces le damos pues más atención de lo que deben. Entonces, ¿de qué sirve que ganes todas estas cosas y tus metas las cumplas, pero que pierdas tu comunión con Dios? Pues no sirve de nada. Y por último, este rey, él está mencionado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo. El rey Jotam hizo la diferencia porque empezó bien y terminó bien, porque siempre buscó agradar a Dios y alinearse a su voluntad. Dice así el capítulo 27. ¿Ya están todos ahí? Segunda de Crónicas 27. Hasta acá puedes sentir su felicidad. Gloria a Dios, hermano, son 9 versículos nada más. Y aún así, 2, 3 se van a perder con 9 versículos. Pero vamos a leerlos despacito. Dice así los primeros 2 versículos. Hizo lo recto ante el Señor. Dice, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces, ¿qué pasó? Este joven se convierte en rey a los 25 años y él va a enseñarnos esta noche 3 grandes principios. Y el primero lo estamos viendo aquí. Él puso a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Este hombre tomó como su meta personal, como su objetivo de vida, agradar a Dios. También vemos que este hombre aprendió de los errores de los demás, específicamente de su papá. Se nos dice que no entró al templo. No era necesario que él en carne propia experimentara la ira de Dios como él lo vio físicamente experimentado en la vida de su padre. A Jotam le bastó con ver la ruina de los demás para aprender de ellos y decir, no, yo no quiero eso para mí. Dice que él no entró al templo del Señor. No, esto no quiere decir que no participó en la adoración, ni participó en todas las demás cosas que él tenía toda la libertad de hacerlo. Creo que aquí el escritor está hablando sobre, pues que no hizo lo que su papá hizo, pues que entró al lugar santo y queriendo ofrecer incienso, queriendo hacer lo que no le correspondía. Y termina diciendo la primera frase, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces ya vimos, primero, él puso como objetivo agradar a Dios, complacer a Dios, quedar bien con Dios. Segundo, él aprendió del error de los demás. Y tú también puedes aprender, y yo también puedo aprender de los errores de los demás. Y tercero, él no se dejó influenciar por la maldad de los demás. No, pues es que todos ahí en mi salón copian a la hora de hacer el examen y empiezan uno a dar excusas. No, pues es que todos los del trabajo, pues también ellos se llevan bolsitas ahí de fresa en la mochila, que cada rato les menciono esto, ¿no? Pero pues me toca darle raite a varios en mi trayecto pues de su casa aquí a la iglesia o al trabajo. Me toca darle pues raite a muchas personas y varios llevan ahí su bolsita de fresas, ¿no? Cuando sé que no lo deben de hacer. Entonces, pero este hombre, el rey Jotam, no se dejó influenciar por los demás. Y hay otra cosa que voy a hacer mención más adelante sobre esto, pero por el momento
Eso es lo que solamente quiero hacer mención, que este hombre no se dejó influenciar por los demás. El hecho de que todo mundo esté haciendo lo que ya sabemos que no debemos de estar haciendo, eso no te da a ti luz verde para poder hacerlo. Nomás pues porque todo el mundo lo hace, pues yo también. No, tú como hijo de Dios, yo como cristiano, yo debo de hacer la diferencia donde quiera que me haya puesto Dios. Cualquiera que sea esa mi circunstancia o mi situación, ya sea que seas estudiante o ya sea que seas profesor o que seas jefe o que seas empleado o que seas esposo o que seas hombre soltero, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios quiere que tú hagas la diferencia en donde tú estás, donde Dios te ha puesto, y que no busques excusas, sino que verdaderamente con todo el deseo de tu corazón te propongas agradar a Dios, así como lo hizo el rey Jotam. Y usted puede decir, no, pero pues es que el rey Jotam la tenía bien fácil, pues él era rey, él tenía todo lo que él quería. Pues sí, pues aún más fácil de poderse desviar. Pero sin embargo, no lo hizo. Y por eso él hizo la diferencia en su vida y aún en este libro, donde se da una lista tremenda de reyes que no se portaron bien y de repente un tope. ¿Y cómo se llama ese tope? Jotam. Él hizo la diferencia. Él empezó bien y terminó bien. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos del 5 al 8, dice esto. Y para los que están en el discipulado, varios de ustedes ya se lo saben de memoria o se lo deben de saber de memoria, incluyéndome a mí, creo que nos toca este próximo domingo. Proverbios 3, 5 al 8, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. Y esto, hermanos, no es un poema. Digo, puede sonar como un poema, ay, qué bonito, pero esta es una ordenanza para nosotros. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Y creo que esta primera parte de este capítulo 27, creo que este pasaje embona chulada, ni mandado a hacer. Ya para este entonces, pues ya este proverbio ya estaba, ya Salomón ya había pasado a la historia. Entonces, Jotam fue un hombre quien le dio el lugar a Dios, ese lugar ese lugar especial que le corresponde a Dios en la vida de cada ser humano y en especial en la vida del cristiano. Pero Jotam no ha sido el único hombre ni la única mujer, no supe cómo decirlo, pero pues porque también ha habido mujeres en la Biblia, grandes mujeres que podemos aprender de ellas, que se propusieron en su corazón, decidieron. No fue un 1 de enero que lo apuntaron ahí en su listita de que, me gustaría poder lograr esto el próximo año. No, lo decidieron en su corazón. Lo decidieron en su corazón. Darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida. Y uno de ellos fue Daniel. De hecho, uno de mis nombres favoritos es Daniel, precisamente, y por lo que este personaje significa o simboliza, Daniel. Pero Daniel, dice, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales
que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Entonces, aquí vemos un descendiente de Jotam, pero años muchísimo más adelante, que es el profeta Daniel. Aquí vemos a un hombre similar a Jotam, que en su corazón decidió agradar a Dios, sin importar el costo, sin importar el riesgo que eso pudiese significar para él. Ustedes ya saben la historia de Daniel. Sí, Daniel era parte de la crema innata de los israelitas. Vinieron los de Babilonia, destruyeron su país, se los llevaron como esclavos a Babilonia y allá los pusieron a trabajar. Pero como él era parte de la crema innata, él era de los, era parte de la alta sociedad. A él le dieron un lugar especial y a él le tocó estar entre los reyes, entre los líderes. Él era de buen parecer, era muy inteligente, él era muy capaz, entre otros, no era el único. Y dice la palabra de Dios que junto con otros judíos, ellos decidieron agradar a Dios. Y los judíos tenían, comían muy diferente o comen muy diferente que nosotros. Y especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos se cuidaban muchísimo de las cosas que comían y no podían comer. Pero en resumidas palabras, este hombre, Daniel, decidió en su corazón hacer la diferencia en su generación, y él lo logró. Dice que halló favor ante el Señor y el Señor le dio favor ante los demás. Y él llegó a ser un gran hombre y creo que sirvió durante 3 diferentes imperios. Dios lo usó de una manera muy especial. Y vamos a ver lo mismo, vamos a ver exactamente lo mismo en la vida del rey Jotam, cómo Dios también lo usó a él de una manera muy especial, porque él decidió darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida. Entonces vamos a leer la segunda parte de los versículos 3 al 5, vamos a ver grandes obras y grandes victorias, y cómo este hombre empezó desde su corazón hasta la frontera de sus enemigos. ¿Están listos? Ok, aquí está el pasaje, dice así el 3. Jotam edificó la puerta superior de la casa del Señor. O sea, él le dio el lugar. Si se iba a ocupar en algo, primero se ocupó en los asuntos del reino de Dios, en los asuntos de Dios. Si había algo que diferenciaba a un rey entre ser malo y ser bueno, lo mirabas en las acciones que tomaba, y si en su agenda estaba el hacerle mejoras al templo del Señor. Y aquí lo vemos en la vida de Jotam. Créeme que él ha de haber tenido una lista grande de cosas que él quiso empezar, pero sin embargo puso en primer lugar los pendientes que había que hacer en la casa del Señor. Sé que los reyes tenían una entrada especial, ¿sí?, para poder entrar a adorar a la casa del Señor. No quiero decir más de lo que no sé, pero sé que disfrutaban de algunos privilegios, y uno de esos era poder tener una entrada VIP al lugar de la adoración de Dios. Por unos años ese lugar estuvo abandonado. ¿Por qué? Porque su padre no tenía acceso a eso. Pero a este joven no le importó lo que el pasado había dictado en su vida. Ahora él es el rey y ahora él le va a dar el lugar a Dios que le corresponde. Él va a abrir esa brecha, casi puso un elevador privado ahí entre su palacio y la casa del Señor. Así de claro nos queda lo importante que era para él la adoración a Dios. Y así debe de ser para nosotros. El venir a la casa de Dios debe de ser una prioridad. Ni para llenarle el ojo al pastor ni a nadie más, sino debe de ser una prioridad.
Hay ocasiones que vas a venir con mucho gusto, hay ocasiones que no vas a venir con nada de gusto, pero mira, a quien vienes a complacer es a Dios. Y cuando tú sales de esa puerta, vas a decir, valió la pena venir. Dice, y edificó extensamente en la muralla de Ofel, edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se va expandiendo de adentro hacia afuera, de su comunión con Dios hacia afuera, hacia sus intereses personales, los intereses de su país y aún hasta poner a sus enemigos en paz? Y edificó fortalezas y torres en los bosques, también peleó contra el rey de los amonitas y los venció. Y los amonitas le dieron aquel año 3.4 toneladas de plata, o sea, un montón de dinero. Dice 2.2 millones de litros de trigo, o sea, muchísimo trigo. 2.2 millones de litros de cebada, o sea, de bastante cebada. Y termina diciendo, los amonitas le pagaron también lo mismo en el segundo y el tercer año. O sea, tú caminas, tú le das el lugar que le corresponde a Dios. Es más, hay otro versículo. Cristo nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por añadidura. Y esto es lo que precisamente estamos viendo aquí en este pasaje. Dios sabe las necesidades que tú tienes. Dios sabe de tus ambiciones personales. Dios sabe de los deseos que tú tienes. Pero Dios quiere que le des el lugar que le corresponde a Él. Cuando tú haces eso, la lista pasa a mejores manos. Amén. ¿Sí? Hay que tener fe con todo nuestro corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si no lo crees, cálale, pruébale. Así lo dice la palabra de Dios, así lo dijo Cristo. Cristo haciendo conciencia a todos los que lo escuchaban. Yo estoy consciente de que ustedes son de carne y hueso, de que visten ropita y comen comidita. Pero mire, echen un vistazo a los pajaritos. ¿Quién los alimenta? Y ahí es cuando Cristo dice estas famosas palabras, pues. Denle atención donde atención debe de tener. Y después pelen los ojos para que vean cómo Dios hace su obra en sus vidas. Entonces, básicamente vimos cómo Dios prosperó todo lo que este hombre deseaba hacer. Logró muchas cosas. Pero de todas esas cosas muy buenas que hizo, ¿cuál fue lo primero? Él atendió las necesidades que había en el templo del Señor. Todo lo que estaba relacionado en los asuntos con Dios. Y yo sé que vivimos en tiempos en los que se ha manipulado mucho a la iglesia, no esta iglesia, hablo en general, se ha abusado mucho de la iglesia. Pero la palabra de Dios es muy clara. Tú dale el lugar que le corresponde a Dios y Dios se va a encargar. Encárgate de los asuntos de Dios y Dios se va a encargar de tus asuntos. No necesitas por qué andar pateando el bote. Ocúpate en las cosas de Dios y verás cómo te va a ir. Y aquí está la prueba. Este hombre, Jotam, se ocupó en las cosas del Señor y Dios lo bendijo. Fíjense, hermanos, hay algo que quiero mencionarles en esta parte en la que estamos estudiando. Que a pesar de que este hombre empezó bien, terminó bien, buscó agradar a Dios, buscó alinearse a la voluntad de Dios, fue un hombre ejemplar. Y es un hombre ejemplar para mí y para ti. Pero no vemos a este rey hacer lo que hemos visto en otros reyes antes que él.
y que vamos a ver, si Dios nos permite, cuando estudiemos la vida de los otros reyes, de esos reyes que también caminaron con Dios, pero no fueron comezolos en su comunión con Dios, a diferencia del rey Jotam. El rey Jotam sí, él sí procuró agradar a Dios, pero hasta ahí. Creo que a este hombre le faltó poder usar ese poder de influencia que él tenía como rey para poder animar a los demás a buscar a Dios. Porque si al rey Jotam no tuvo la iniciativa de reformar la vida de otros, Dios sí tuvo la iniciativa. Aunque aquí no vemos que él tomó ninguna acción para animar a los demás a buscar a Dios, simplemente aprendemos que él no se dejó influenciar por los demás en sus pecados. Y hizo bien. Pero no nada más Dios quiere eso de ti y de mí, sino que también quiere que nos involucremos en buscar reformar las vidas de las personas. No nosotros, por supuesto que no, sino traerlos a Cristo, el ministerio de la reconciliación que se nos ha confiado. Entonces, no vemos a este rey reformando las vidas de los demás, pero sí vemos a Dios. Fíjense, en 2 de Reyes 15:35, que también nos habla de la historia de Jotam, nos dice esto: solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos que cada rey que temía a Dios, por lo general lo primero que hacía era remover toda la idolatría, todo lo que no agradaba a Dios, y especialmente los lugares altos. Y sabemos que los lugares altos se usaban para dos propósitos: uno, para la adoración pagana, pero también en otras ocasiones se utilizaba como un atajo, pues ¿para qué voy tan lejos? Si Dios donde quiera está y aquí lo adoro, ¿no? Entonces, pero Dios no estaba de acuerdo con esas cosas. Entonces, en el libro de Reyes sí se le llama la atención a este rey por no haber hecho esta acción, que es remover estos lugares que le facilitaban la desobediencia al pueblo de Dios. También el libro de Reyes, en 2 de Reyes capítulo 15, versículo 37, nos dice: en aquellos días el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, o sea, el rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, que era el rey de Israel, contra Judá. Entonces, aquí vemos cómo Dios está tomando acción, no contra el rey, porque sabemos que el rey, pues ya lo acabamos de leer, ha estado caminando derecho con el Señor, pero no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le importó poco que su rey buscaba agradar a Dios. Leíamos hace unos versículos atrás que el pueblo siguió pecando, pues siguió desviándose. Entonces, por eso Dios, permite que estos reyes enemigos vengan y les empiecen a hacer la vida de cuadritos a los israelitas, con el propósito pues de hacerlos recapacitar y buscar a Dios. También precisamente fue en estos años que los ministerios del profeta Isaías, Oseas y Miqueas fueron ejercidos durante este periodo y entre el periodo de otros reyes, no nada más del rey Jotam. Entonces Dios, aunque el rey Jotam no tomó la iniciativa para ser parte de la transformación espiritual en la vida de su pueblo, Dios sí estaba interesado, y si el rey no se dispuso a eso, Dios dispuso a sus siervos, que eran los profetas, y por lo menos sabemos que eran 3 que andaban muy ocupados haciendo la obra del Señor: el profeta Isaías y el profeta Oseas y Miqueas. Igual, de la misma manera, nosotros no podemos ser comezolos, no podemos, ya se nos ha venido enseñando en los últimos domingos, nosotros como hijos de Dios, no podemos quedarnos callados. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, no podemos quedarnos callados. Un verdadero hijo de Dios no puede estar sin evangelizar,
no puede estar sin compartir de la palabra de Dios a los que están a su alrededor. Y si tú eres un hijo de Dios y no estás constantemente cumpliendo uno de tus propósitos, que es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, algo está mal en tu vida. Necesitas ir al taller del mecánico para que te den un chequeo ahí. Algo está mal. Si verdaderamente has nacido de nuevo, no puedes quedarte callado. Pero regresemos a la vida de este hombre, del rey Jotam. Ya vimos que el deseo de él fue agradar al Señor, y sí lo hizo, y porque lo hizo, Dios prosperó todos sus planes, todos sus proyectos. Dios le dio victoria, Dios le dio riqueza, Dios le dio paz con sus enemigos, Dios le dio todo lo que este hombre deseó y todo lo que este hombre necesitó para suplir todas las necesidades que su pueblo tenía. Dios se lo permitió. Y leamos la última parte, dice del versículo 6 al 9, él ordenó sus caminos delante de Dios. Dice, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Y ordenó también, usted puede usar la palabra alinear, o puede pensar en el surco, andaba en el mismo surco o estaba en el mismo renglón que Dios. Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotam durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Este hombre, Jotam, reinó por 16 años. No fueron muchos comparados a los que reinó su papá, pero reinó bien, reinó por 16 años. Él buscó al Señor, encontró al Señor, trató de agradarlo, lo agradó, y Dios lo prosperó en todo lo que él hizo. Y se nos dice la palabra de Dios, pues que murió igual que se espera de ti y de mí. Algún día vamos a colgar los tenis, algún día vamos a morir. Y el día que muramos, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de mí? ¿O qué se va a escribir de ti o de mí? Como se hizo de este rey. Deseo que tu propósito sea que el día que mueras, o cuando tú mueras, que seas conocido por ser un hombre o una mujer que hizo lo recto ante los ojos del Señor, o que buscó siempre ordenar sus caminos delante de Dios. Que no seas conocido por otra cosa más que por estas dos cosas. Que siempre buscaste agradar a Dios y que siempre buscaste estar en el centro de su voluntad. Amén. Sí, yo deseo eso. Es mucho, ¿verdad? Es mucho pedir. Pero sí se puede. Claro que sí se puede. Si está escrito aquí, es porque podemos aprender de ello. Como les he dicho muchas veces, la historia se escribió para que aprendiéramos de ella. Y no a la perfección, pues porque nadie lo va a lograr a la perfección. Solamente Cristo Jesús. Ya lo estuvimos estudiando este domingo. Solo Él y nadie más. A la perfección, aún en su muerte, aún en su muerte. Nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ahí va de nuevo.
Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre, y aquí hombre se refiere a hombre o mujer, que persevera bajo la prueba. Ya hemos hablado que la prueba para el cristiano es parte del lonche de todos los días. Porque una vez que ha sido aprobado, sí, porque ese es el propósito, somos probados, a ver si somos de veras o no, recibirá la corona de vida que el Señor ha preparado a los que lo aman. Es por amor que servimos, es por amor que hacemos todo lo que hacemos después de que venimos a Cristo Jesús. Todo lo demás lo hacemos por amor. No para ganarnos el cielo, no para ganarnos el perdón, porque nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, es por gracia solamente. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y nuestro mayor ejemplo, hermanos, lo hemos venido estudiando en los últimos domingos, Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Dice Hebreos 5 del 7 al 10, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si este rey Jotam pudo hacer la diferencia en su vida, en su tiempo, creo que tú también lo puedes hacer. Y Cristo ya fue delante de nosotros y Él hizo la diferencia durante el tiempo que Él vivió entre nosotros. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir los pasos de Cristo y hacer la diferencia en las circunstancias muy peculiares, muy únicas, en las que Dios ha decidido ponernos a cada uno de nosotros en cada situación especial. Somos llamados a hacer la diferencia. Como dice el dicho, pues no ser del montón, sino marcar la diferencia. Pero ¿cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Y en qué vamos a marcar la diferencia? Bueno, hombres y mujeres que buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Hombres y mujeres que que buscamos hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que no somos caprichudos, que siempre queremos salirnos con lo que nosotros queremos hacer, sino que doblamos nuestra voluntad y decimos: Padre, hágase su voluntad y no mi voluntad, así como Cristo. Y para empezar, la primera voluntad de la que estoy hablando es de vivir en santidad. Ya sabemos cada uno de nosotros cuáles son los pecados con los que luchamos todos los días. Pues esa es la primera voluntad que tenemos que doblegar. Nuestra carne quiere, pero sabemos que nuestro Padre nos pide que vivamos en obediencia, en santidad, en pureza, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y todo esto son recordatorios nada más, no es nada nuevo. Pero pues alguien me dijo hace unos años: se nos confió la Biblia por escrito porque tendemos a olvidar las cosas. Y es necesario que seamos recordados constantemente. Entonces, hermano, hermana, haz la diferencia. Donde quiera que tú estés, cualquiera que sea tu situación. Así como el rey Jotam, él hizo la diferencia al buscar siempre agradar a Dios y al buscar siempre alinearse a la voluntad de Dios. Y como ejemplo máximo
tenemos a Cristo Jesús. Él siendo Dios, no había la necesidad de que Él sufriera todo lo que tuvo que padecer. Y vuelvo a repetirlo, venimos estudiando todos los domingos. Precioso mensaje estuvimos escuchando y siendo ministrados este domingo que acaba de pasar. Tenemos un gran ejemplo delante de nosotros, Cristo Jesús. No hay excusa de que no se puede, hermano. No, es que está muy difícil, hermano. Es que necesitamos verdaderamente, así como lo hizo el rey Jotam y como lo hizo este joven Daniel, decidir en nuestro corazón, verdaderamente decidir agradar a Dios, poner a Dios sobre todas las cosas. Y cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas, vamos a empezar a ver resultados en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, hermanos, si se ponen de pie, ya los vi todos tristes, que dije, no, este hermano se fue largo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, le damos muchas gracias esta noche porque usted es bueno, usted es muy bueno con nosotros. Usted es misericordioso. Aprendimos esta noche del rey Jotam, cómo empezó bien y terminó bien. Igual nosotros, Señor Jesús. Si hay alguien aquí entre nosotros que ha pensado tirar la toalla, decir ya estuvo, yo ya no puedo, pues que renueve sus fuerzas esta noche. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que reaviva el fuego. Y esa obra solamente lo puedes hacer tú, Espíritu Santo. Aquel que está cansado, aquel que está desanimado, aquel que está disolucionado, todas esas cosas que nos opresionan para querernos desanimar. Nos venimos delante de ti, pidiéndote que renueves nuestras fuerzas, como las del águila, como las del búfalo, como dice tu palabra, para que podamos correr esa carrera que has puesto delante de nosotros, para que podamos marcar la diferencia, para que podamos ser un testimonio en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, donde quiera que usted nos haya puesto, que podamos ser una luz, que podamos ser esa sal que usted nos ha llamado a ser en este mundo. Porque este mundo se está perdiendo sin ti. Y nosotros como tus hijos, hoy más que nunca necesitamos salir a la luz y ser sal donde quiera que usted nos ha puesto. Así como lo hizo Jotam. Nadie a su alrededor se estaba portando bien, pero él sin embargo decidió agradarte a ti, Señor. Igual nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos buscar siempre complacerte y buscar siempre hacer tu voluntad. En ocasiones va a ser más fácil que otras veces, pero que podamos siempre llevarte como ejemplo, Señor Jesús, que usted dobló su voluntad, usted se sometió a la voluntad del Padre, y que nosotros podamos también someternos a su voluntad, a su señorío, Señor Jesucristo. Usted nos ha llamado a vivir unas vidas santas, usted nos ha llamado a ejercer el ministerio de la reconciliación. No podemos quedarnos callados, así como lo hizo Jotam. Ayúdenos a desarrollar amor por los demás y también desear verles crecer a ellos también. Que podamos ser un instrumento como lo fue el profeta Isaías y los otros profetas que usted utilizó durante el reinado del rey Jotam, para suplir ese espacio que no estaba cubriendo el rey, porque usted es el más interesado. A usted, Señor, le interesa transformar vidas. Y muchas veces estamos tan cómodos, ya somos transformados y qué bendición, gloria a Dios, aleluya. Pero Señor, recuérdanos que
que pues todavía no entran todos los borreguitos que nos has llamado a ir por los que están perdidos también. Quieres usarnos a nosotros. Señor Jesús, te amamos porque usted nos ha amado primero. Te pido, Señor Jesucristo, que fortalezcas a cada uno de nosotros esta noche, que podamos decidir en nuestro corazón ponerte sobre todas las cosas en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Después de la alabanza, el altar va a estar abierto si necesitas oración. Y también tenemos café y panecito fresco, no te vayas.